Nos metemos en el tercer bloque de Laburantes. Está con nosotros Nacho Bruno. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, felicitaciones porque estuviste acá inmediatamente después de ser elegido por tus compañeros, por tus pares, Exacto, como el actual representante de la Juventud Sindical, pero no estaba yo. Así que te quiero felicitar. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que muy contento. Es un desafío enorme porque, bueno, estar al frente de una organización con más de 30 sindicatos adentro no es nada fácil y es, además en el momento que estamos viviendo, ataques sindicales como una responsabilidad muy grande. Es estar al frente de un espacio que es indudablemente el blanco del gobierno, así que va a ser un desafío lindo. ¿Y por qué es el blanco del gobierno? Es el blanco del gobierno, primero porque es el gobierno quien antes de ser funcionarios del gobierno fueron nuestros patrones, siguen siéndolo. Hablo del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ex CEO de Techín y así, y de Telecom. Digamos, hay una lista interminable de funcionarios que hoy conducen el Ejecutivo que fueron nuestros patrones, fueron los tipos que nos descuentan el salario mal descontado, que quieren, por ejemplo, en Economía y ARBA, descontarle a las compañeras que están embarazadas. Son los mismos tipos que quieren ir por la flexibilización laboral y que indudablemente ir contra las organizaciones sindicales es el primer paso, porque debilitar organizaciones sindicales no hace más ni menos que allanar el camino para ir hacia una reforma laboral, una reforma de salud, una reforma previsional. Hoy nos hablan de una paritaria, de ir hacia paritarias, y de antes de hablar de salario, hablar de modernización. Nosotros no necesitamos que nos modernicen nada. Nuestro convenio, el particular, tiene 11 años y me parece que... Es nuevo, es moderno. Sí, es moderno, claro, es súper moderno. Claro. No necesitamos que lo modernicen más. Después sabemos muy bien lo que tiene que ver, cómo utilizan la palabra modernización los gobiernos liberales, los gobiernos... No es la primera vez en nuestra historia. No, claro. A ver, hemos escuchado toda la vida hablar de modernización y cada vez que se habló de modernización apareció una Banelco, apareció una privatización, apareció un Estado chiquito que no tenga que ocuparse del trabajador y de su familia. Eso es la modernización para los gobiernos de tinte oligarcón. Y estamos ante un gobierno puramente de derecha, neoliberal, oligarca, que atenta indudablemente contra el mundo del trabajo, que es justamente quien siempre está al frente de la resistencia de esos embates y indudablemente es el movimiento obrero y sus dirigentes, pero fundamentalmente las organizaciones. Por eso nosotros tratamos de no hablar de personas, sino de organizaciones. Son las que más van a sufrir este tipo de ataques. Necesitan muchas centrales, necesitan pocos afiliados, necesitan organizaciones sin fuerza para poder avanzar como están avanzando en el resto de los mundos que existen dentro de un gran Estado nacional como el que tenemos nosotros. Te invito a escuchar una de esas voces, una de esas organizaciones, el SUPE Ensenada, en la voz de su titular Ramón Garaza. Reitero, esto tiene que ver mucho con las políticas. Hay un gobierno que ellos quieren liberar el mercado, que quieren que el litro de nafta esté valor dólar. Y también hay que decirlo, porque acá lo triste es que tenemos un ministro de Energía, que es justamente el del área nuestra, que es Aranguren, que es un hombre que viene de la YEL. Fue la competencia directa y siempre de la empresa nuestra YPF contra YEL. Así que nosotros en principio vemos que esta liberación del mercado es para favorecer a otras empresas petroleras y no sostener y fortalecer a YPF, que debería ser el rol que debería llevar adelante un Estado. Si vota nuevamente este gobierno, nos va a pasar lo que nos pasó en los 90, va a profundizar, porque va a tener el voto popular. Y van a pagar las clases trabajadoras, las clases bajas, pueblos como nosotros, que se van a postergar como nos pasó en los 90. Yo creo que el rol del movimiento obrero va a ser importantísimo, porque las bancas son las que van a decidir cuando quieran venir, por ejemplo, una reforma laboral. Eso se vota en la Cámara de Diputados. Por eso es importante tener hombre del movimiento obrero. No los traidores que tuvimos en su tiempo, Compañeros que vayan a defender lo que deben defender, lo que tenemos que defender, que fundamentalmente es no votar leyes que vayan en contra del pueblo y en contra de los trabajadores.
Un hombre de convicciones y definiciones muy claras, Garaza, ¿no? Lo decía con todas las letras, no se le caía ninguna vocal, ninguna consonante. Decía definía cuál era la importancia de que hombres que surgen de las filas de los laburantes estén con posibilidad tengan posibilidad de legislar, por ejemplo, que es lo que se vota el próximo 22 de octubre. Y hablaba también de algunos que han defeccionado en el camino, ¿no? Sí, claro. Traidores hubo siempre. Nosotros somos un gran movimiento donde, bueno, hoy estamos intentando, me parece, que ir hacia un lugar de confluencia que nos permita tener una organización sindical, una organización popular mucho más fuerte, porque indefectiblemente se van a dar en las cámaras ciertas discusiones, ciertas peleas en las cuales nosotros creemos que tiene que haber laburantes, que tiene que haber tipos que sean coherentes con lo que defienden en sus organizaciones sindicales. Hoy vemos algunos legisladores que se hacen llamar peronistas y vemos cómo levantan la mano ante cualquier plato de sanguchitos en las cámaras de senadores y diputados de la Nación, y eso no hace más que atentar contra la vida de nuestra familia, no hace más que atentar con nuestro trabajo, contra nuestra vida cotidiana y contra la matriz productiva de este país, que es justamente el laburante que todos los días pone un poquito más para que justamente esos compañeros puedan estar donde están. Nosotros vemos que las cámaras, nosotros intentamos no darle siempre tanto protagonismo, o se le intentó no darle siempre protagonismo a la actuación de los compañeros propios, digamos, en la participación de las cámaras. Estamos acostumbrados a un 33%, los peronistas siempre lo hemos llevado a la práctica, hace un tiempo que bueno, no tenemos tantos representantes, pero sí lo que vemos que esos peronistas que también nos representan y que también ideológicamente están cerca nuestro, algunos han incursionado por algunos otros caminos, o se han comprado globos de colores, que la verdad que a nosotros nos parece que este es el momento de plantarlo. Por eso vemos con mucha esperanza la cantidad de candidatos que hay en la lista de Unidad Ciudadana, fundamentalmente, tanto en las tiras locales de concejales como de diputados provinciales y diputados nacionales, y ni hablar que en la tira de senadores. Vemos que es un lugar donde se va a dar una disputa. También yo tengo mis reparos con ciertas cosas, estamos ante un vetador serial, digamos. El presidente de la Nación tiene poco respeto por las instituciones, más allá de que habla de republicanismo y que enarbola la bandera del institucionalismo. Hoy vemos que la institución está prácticamente silenciada. El Congreso de la Nación, cuando vota una ley en contra de los intereses oligarcas, en contra de los intereses de los CEOs, en contra de los intereses del sistema financiero que conduce en realidad al país, automáticamente es vetada esa ley, como lo fue la reforma laboral, como fue la emergencia laboral, la emergencia que fue pedida por los sindicatos, ¿no? y que salió y que instantáneamente fue vetada abril del año 2000 por el presidente. Eso es porque también él es parte de quien quedaba dentro de esa bolsa, ¿no? Era el empresario decirle basta de despidos, basta de suspensiones. El presidente es dueño de una gran cantidad de empresas que hoy suspenden, despiden y que avanzan contra los derechos adquiridos. Bien, y de algunas otras tantas en las que no aparece como dueño, pero que se quedan con licitaciones muy jugosas del Estado Nacional, como por ejemplo licitaciones de empresas eléctricas. No necesito presentárselos a Nacho Bruno, Zule, Lautaro. No, justamente en función a esto que Nacho está analizando, y dijimos, faltan muy poquitos días para las elecciones, y lo que se está viviendo en este último tiempo, y sobre todo lo vimos acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Con la intervención ya definida a la UOCRA La Plata, y una estigmatización al movimiento sindical, ¿no? En la figura del Pata Medina a todos. Digo, es muy fuerte lo que se está planteando, esto de vamos a meter presos a todos los sindicalistas corruptos, como también en su momento fue la figura de Baradel, ¿no? Ahí se viene por apuntar directamente al movimiento sindical, ¿no? La persecución y ponerlo en primer plano desde la estigmatización, ¿no? Ustedes lo están viviendo así desde los gremios y sobre todo, digo, a tan poquitos días de las elecciones, ¿no?
Sí, ahí también tiene que ver con una estrategia creo que muy inteligente por parte del gobierno patronal, que tiene que ver con correr el eje de dónde están los chorros y dónde están los corruptos. Si tuvieran que poner el eje en los empresarios y en los funcionarios chorros y corruptos, no quedaría uno en este gobierno. Y arrancamos desde el intendente, que se hizo robar una suma de dinero de su hogar y que seguramente ha vuelto a sus arcas o a la campaña de Cambiemos, porque es muy difícil entrar al barrio donde vive el intendente y que le sustraen una exorbitante cantidad de dinero. Sí, yo creo que se corre el eje hacia el sindicalismo, porque si tenemos que apuntar directamente al empresario y a los políticos, Cambiemos se queda sin un solo tipo. Son los tipos que vienen devastando la Argentina, son los tipos que vienen hambreando este país desde hace más de 80 años, son los mismos tipos que quieren volver a un país, no al 76, no al 90, no al 55, quieren volver al año 30, con fraude electoral, con un conservadurismo violento que deje a los laburantes a merced de los palos y de las balas, que no exista otra forma de representación que no sea la de una sola voz, y eso indudablemente los pone muy incómodos con el movimiento obrero, porque como decía a Gabriel recién, nosotros estamos hablando de las organizaciones y no de los dirigentes. Si hay dirigentes, como si hay empresarios, como si hay políticos que roban, deben ser castigados, eso es indudable. Ahora, lo que sucedió con la UOCRA particularmente, yo quiero que tengan un dato. La UOCRA es intervenida y a los 3 días 1000 familias quedaron en la calle. 1000 familias quedaron en la calle, fundamentalmente mujeres, que eran las que participaban de la Bolsa de Trabajo de Mujeres, enfermos y enfermas de HIV, donde en el único lugar que se les daba trabajo era en la construcción, en el sindicato UOCRA. Entonces lo que digo es, hay que ver un poco más allá y ver qué es lo que sucede detrás de todo esto. Acá hay, indefectiblemente, y esto no tengo reparo en decirlo, un gran negocio inmobiliario en el cual están involucrados dueños de grandes medios, donde están involucrados funcionarios de los gobiernos, tanto municipal como provincial, y el negocio inmobiliario, obviamente, que era una traba para el negocio inmobiliario, para el reparto de la torta, el trabajo de los constructores. Nos contaba la semana pasada Lautaro que la hora hombre de la UOCRA en La Plata es un tercio mejor valorada que la hora hombre de un trabajador de la UOCRA de la construcción en la capital federal. Pero y qué barbaridad darles de comer, ¿no? A los trabajadores. Una cosa eso la verdad que loca. es abusarse de los patrones. Algo de lo que se están abusando. Planteabas, Nacho, tiene que ver con la posibilidad permanente de encontrar ahí donde exista la posibilidad de un negocio, hacer un negocio. Y algo de eso pareciera, Lautaro, es lo que están tratando de hacer en vialidad, casi privatizando, ¿no? Una porción de, el organismo que tiene que hacer las rutas y mantener los caminos en la República Argentina. Así es, estuvimos el viernes pasado con Alejandro Cabril, secretario de Cultura de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, y le fuimos a preguntar un poco de qué se trataba ese decreto firmado por el ministro Dietrich que se denunciaba como una privatización. Esto es lo que nos contó a laburantes. Estamos anoticiados de que ha firmado un decreto donde crea una empresa que suplantaría en las funciones y en los roles que tiene Vialidad Nacional, y estamos realmente muy preocupados por esta decisión. Llamamos a la reflexión de que realmente es algo inviable. Hay caminos y rutas donde si no va Vialidad Nacional realmente no va nadie. Solamente el 3% de la red vial nacional es explotable, entre comillas, acorta los procesos de contratación de obra y exime de procesos licitatorios para pasar a la contratación directa. Eso realmente hace que algunas compras no sean del todo claras. En los años 90 fue desmantelada. Realmente el gobierno menemista la desmanteló, todas sus maquinarias se encontraban abandonadas en los campos. En los gobiernos de Néstor y Cristina se le dio muchísima más importancia, se dotó de maquinaria, se dotó de gente, y bueno, ahora realmente estamos muy preocupados por esta decisión.
Bien, es preocupante, lo decía bien Alejandro, es preocupante la situación. Rememoraba lo que había ocurrido en los años 90 e insisto con eso, ahí donde exista posibilidad de hacer un negocio, es casi una paráfrasis de aquello de Dromi, ¿se acuerdan? Tan terrible, ¿no? Ahí donde exista posibilidad de hacer un negocio, habrá un negocio. Sí, y casi diría el reverso negativo de lo que dice el peronismo, ¿no? Donde hay una necesidad nace un derecho, ¿no? Claro. Parece una narración hecha a propósito. Hay un negocio. Claro, exactamente. Sí, nos contaba un poco que el punto más problemático tiene que ver con un decreto que habilita las contrataciones directas, es decir, sin licitaciones. Sin licitaciones, lo que también nos tiene que servir como para rememorar que nos gobierna hoy la patria contratista, ¿no? Digo, los tipos que hacen negocios directamente con el Estado, que tratan todo el tiempo de bajar, de no cumplir esos pliegos de construcción que firman, esos documentos a través de los cuales se establece un plan de construcción en una licitación. Bueno, acá los muchachos tienen todo para seguir llenando sus bolsillos, que ya de por sí están bastante llenos. De cómo un fabricante de partes de la industria automotriz se transformó en uno de los principales contratistas del Estado durante la dictadura militar. Manliva, la basura y las autopistas, fundamentalmente con esa fecunda relación con Cacciatore en los años más terribles de la Argentina y la construcción de algunas autopistas en función del Mundial 78, por ejemplo, allá hacia finales de los años 70. Ese es el núcleo gordiano de la explosión del imperio Macri, sí, y también el escenario empresarial argentino. Y también Alejandro nos comentaba a propósito de la actividad caminera, ¿no? de la provincia, cuáles son los límites de la lógica empresarial en nuestro país, particularmente. Uno podría hacerlo extensivo al resto de los países, digamos. El punto estaba en la privatización o la posibilidad de hacer contrataciones directas en un sector metropolitano, el sector metropolitano, pero que en realidad los caminos que hay en la provincia de Buenos Aires son decenas de miles de kilómetros que no tienen posibilidad de ser explotados económicamente. Y si solamente impera la lógica de mercado, ¿qué va a pasar con esos caminos por donde transitan ambulancias, donde transitan... Nacho, algunas consideraciones para el final, ya nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué es lo que viene? Son muchos los analistas que auguran un invierno largo. Sí, yo creo que se viene un invierno largo, pero también está en el pueblo el detener eso o no detenerlo. Nosotros lo que sí vemos es que hay una plancha bastante grande que obviamente por un blindaje enorme mediático que tiene el gobierno nacional no salta a la luz. Cada cuestión que nosotros estamos planteando hoy es automáticamente contrarrestada con un discurso electoralista o de que ese electoralista, lo que nosotros estamos planteando, lo que se plantea desde los gremios, lo que se plantea desde una buena porción de la oposición es real. Digamos, el hambre está llegando, la desocupación ha pasado a 2 dígitos, nuestra región particularmente pasó de tener un 5,6% de desocupación, hoy estamos en un 10% y pico, se ha pasado los límites, ha subido 10 puntos la desocupación general, nosotros estamos cuartos en la provincia de Buenos Aires como la región con más desocupación, y son los números de este INDEC. No son los números del INDEC de Moreno que tanto han sido criticados, son los números del INDEC de Todesca, sí. Exactamente. Digamos, el nivel de adquisitivo de los trabajadores es cada vez peor, cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Eso repercute en las organizaciones también sindicales, porque los compañeros que trabajan y que militan tienen que salir a buscar otro trabajo. Por sí o por no, me quedo sin tiempo. ¿Esa situación se puede enfrentar mejor desde múltiples cabezas, un triunvirato a veces un poco asustadizo, la calificación corre por mi cuenta, o se necesita una conducción clara, precisa? Con respecto a la CGT, nosotros creemos que tiene que haber una conducción única con un compañero al frente, sin embargo respetamos y acompañamos al triunvirato de la CGT porque no es momento de ponerse a discutir si es uno o si son 3, sino me parece que es el momento de discutir un plan de lucha y discutir medidas concretas que le paren la mano al gobierno oligarca, al gobierno de patrones. Me parece que no es momento
de ponerse a definir desde afuera particularmente, cuando nosotros vemos las mayores críticas, y sí de abonar al crecimiento de la organización. Bien. Obviamente que quisiéramos ir, y yo creo que vamos a ir hacia un lugar de normalización total de la Confederación General del Trabajo. Lo mismo que sucede acá en La Plata, que venimos con una unidad de la acción muy interesante, pero no en lo administrativo, eso va a suceder, me imagino que después de las elecciones o más cerca a fin de año. Y después hay una forma de ponerle freno, que es con el voto el 22 de octubre. Nosotros tenemos la posibilidad de llevar a Cristian Mander como candidato a concejal en la lista de Unidad Ciudadana. Por eso le estamos pidiendo a la gente que nos acompañe y que acompañe esa lista, porque es la única que puede poner el freno al ajuste. Gracias, Nacho. Gracias. El espacio abierto, como siempre. Tenemos un libro para regalarte, Zule. Sí, agradecemos nuevamente a la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Le va a gustar a Nacho este libro. Bien. Bueno, mil gracias, Nacho, por acompañarnos. Mil gracias, Zule, Lautaro. Mil gracias a todo este equipo enorme, grandioso, que permite todas las semanas hacer laburantes. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.